su muñeca izquierda. Ahí primero. Una mancha del color del mármol frío, del tamaño de mi palma, sin brillo, sin vida. Avanzando. Lenta. Inevitable. La recuerdo así, de pie en el umbral de mi templo, con los brazos extendidos hacia mí. No como súplica. Como ofrenda. La piel de sus antebrazos ya estaba cambiando. Pequeñas zonas sin temperatura, sin pulso visible. Y sin embargo ella no los bajó. Siguió sosteniéndolos así, abiertos, palmas hacia arriba, mientras la piedra avanzaba lentamente desde sus muñecas hacia sus codos. Me pidió que la abrazara. Yo, que convertía a hombres en estatuas con una sola mirada. Yo, que aprendí hace siglos que mi cuerpo es un arma que no se puede guardar. Ella me pidió que la tocara. Y lo peor no es lo que hice después. Lo peor es lo que entendí demasiado tarde. Su nombre era Nea. Tenía 19 años y una faja blanca en el cabello que se había puesto esa mañana porque era lo único limpio que le quedaba. Había caminado 43 días desde el continente. Sola. Sin ofrendas, sin escolta, sin el nombre de ningún dios que la respaldara, porque el único nombre que podría haberla protegido era el nombre de la mujer que la había borrado del mundo. Su madre era Atenea. Y eso no era un honor. Era una condena que Nea había cargado desde que tuvo edad para entender por qué nadie en ningún templo, en ninguna ciudad, en ningún registro escrito, conocía su nombre. Llegó a mí buscando perdón. Me tomó semanas entender de quién. Y cuando lo entendí, la piedra ya le había llegado a los hombros. Hay cosas que no se pueden deshacer. Pero se pueden recordar. Eso es lo que soy ahora, después de todo, la única testigo que quedó. Pitya llegó 3 días antes que Nea. No la reconocí de inmediato. Venía envuelta en lino blanco desgastado, con un cordón rojo en la cintura que cualquier sacerdotisa menor podría haber usado. Se detuvo en la entrada del templo sin cruzarla, una precaución que habría leído como respeto si no fuera porque sus ojos no tenían miedo. Tenían cálculo. Viene una joven, dijo, sin presentarse, sin invocar nombre de Dios ni ofrenda. Necesita refugio. El labio superior completamente inmóvil mientras hablaba. ¿Una vieja herida o un viejo aprendizaje? En cualquier caso, alguien que hacía mucho había decidido que mostrar lo que sentía era un lujo peligroso. Muchos necesitan refugio, respondí. Pocos llegan hasta aquí. Esta llegará. Una pausa. El surco profundo entre sus cejas, permanente, como si hubiera cargado el mismo peso durante 30 años y el hueso hubiera cedido. Y cuando llegue, necesita que usted esté aquí. Se fue sin decir más. Sin nombre. Sin explicación. Sin mirar atrás. Debí haber cerrado el templo esa noche. No lo hice. Porque en 400 años nadie me había dicho que alguien me necesitaba. Y esa palabra, pronunciada sin adulación, sin miedo, sin la distorsión que produce el terror, esa palabra se quedó en el aire del templo como polvo después de una tormenta. Necesita. Mis serpientes se movieron inquietas durante 3 días. No dormí. Nea llegó al atardecer del 4.º día. La vi desde la grieta en la roca donde a veces me siento a mirar el mar. Subía por el camino de la falesia, piedras mojadas por el spray, viento lateral, sin sandalias. Los pies desnudos encontrando cada saliente con la precisión de alguien que ha aprendido que el suelo no va a ayudarla, tiene que conocerlo ella misma. Llevaba un túnico de lino sin teñir, roto en el dobladillo izquierdo. Polvo del camino en los pliegues. Y en el cabello, negro, cortado de manera irregular, como si ella misma hubiera tomado el cuchillo un día sin espejo, una faja blanca. Inmaculada. La única cosa en su cuerpo que había protegido del viaje. 43 días. Después lo conté. 43 días de camino desde el istmo, sola, con lo que cargaba en un bolso pequeño que no pesaba más de lo que puede cargar un solo brazo. Llegó a la entrada del templo y se detuvo. No porque tuviera miedo. Se detuvo porque sacó algo del bolso. Una figura pequeña, de terracota pintada, no más larga que su palma. Una estatua de Atenea, la clase que se vende en cualquier mercado de puerto por 2 monedas de bronce. La miró un momento. Luego la dejó en el suelo, fuera del umbral, con cuidado. Como quien deja una llave antes de entrar a un lugar donde esa llave no sirve. Entonces cruzó. Mis serpientes no se agitaron cuando entró.
Eso me detuvo. En 400 años, cada mortal que había cruzado ese umbral había provocado en ellas alguna reacción, terror, fascinación, el instinto de calcular la distancia. Nea entró y las serpientes simplemente la miraron. Quietas. Algo que no había ocurrido desde que eran parte de mí. Ella tampoco me miró de frente de inmediato. Lo hacen todos, es el primer error, el instinto de verificar si el monstruo es real. Nea entró, se detuvo en el centro del espacio, y miró las paredes. Las estatuas que los años habían dejado allí, algunas mis acciones, algunas el tiempo, algunas lo que los hombres hacen solos cuando vienen a lugares como este. Las miró con atención, no con horror. Como quien lee inscripciones en una pared que le son parcialmente familiares. Después me miró. Sus ojos, color tierra oscura. Con la quietud específica de alguien que dejó de esperar algo. No la quietud del miedo. La quietud de la aritmética, de quien calculó todas las posibilidades antes de llegar y concluyó que ninguna era especialmente buena, así que llegó de todas formas. Me dijeron que aquí nadie me ve como lo que se supone que soy, dijo. Voz baja, sin el temblor que produce el esfuerzo de controlarse. Eras simplemente baja. Que aquí existo como lo que soy. ¿Y qué eres? Pregunté. Una pausa. No de duda, de selección. La hija que Atenea no pudo amar. El silencio del templo tiene una cualidad específica que ningún otro silencio tiene, absorbe. El sonido del mar llega desde afuera, pero en el interior todo se sostiene sin eco, como si las piedras hubieran aprendido a guardar lo que se dice aquí. Guardaron eso también. Yo ya sabía. Claro que sabía. 400 años de existencia me habían dado la capacidad de reconocer la forma específica del daño que una madre divina puede hacer. Lo conocía desde adentro, desde la única vez que yo también estuve en un templo esperando que una diosa me reconociera como algo más que un problema. Pero escucharlo dicho así, sin adorno, sin súplica, sin la rabia que a veces cubre el dolor como una costra, fue distinto. ¿Cuántos años tienes? Pregunté. 19. 19 años cargando un nombre que nadie reconoce como real. ¿Qué quieres de mí? Nea no respondió de inmediato. Se agachó, lentamente, y sacó del bolso la faja blanca de su cabello. Se la había quitado sin que yo lo notara. La sostuvo entre las manos, perfectamente doblada, sin arrugas, y la extendió hacia mí. Que la acepte, dijo. No tengo otra ofrenda. La acepté. No sé explicar por qué. En 400 años no había aceptado nada de nadie sin calcular el costo. Pero algo en la precisión del gesto, la faja doblada, sin arrugas, la única cosa que había protegido durante 43 días de camino, me desarmó en una forma que no reconocí hasta después. La guardé. Y en ese momento, mientras mis dedos sostenían el tejido blanco, una de mis serpientes se tiesó. No por ataque, por alarma. Un enrijecimiento lento, desde la base del cuello hasta la punta de la cola, como cuando perciben magia que viene de una fuente más grande que cualquier mortal. La solté de inmediato. La serpiente recuperó el movimiento. Pero el aviso había sido dado. Algo en Nea no era solo Nea. Esa noche le di agua, pan, y el rincón del templo más alejado del viento del mar. Se sentó en el suelo sin quejarse, sin pedir más, con la espalda contra la piedra y las piernas cruzadas. Comió con cuidado, no lentamente, sino cuidadosamente, como quien aprendió que la comida no siempre vuelve a aparecer y es mejor prestarle atención mientras existe. El pulgar y el índice de su mano derecha estaban manchados de tinta. Crónico, no de hoy. Había escrito durante años. Había intentado existir en algún lugar escrito. Le pregunté quién la había mandado. Una mujer en el camino, dijo. Me dijo que si llegaba aquí, usted podría decirme si había algo que hacer. Si había alguna manera de que ella, pausa, de que me viera. ¿Cómo era la mujer? Lino blanco. Un cordón rojo. El labio que no se movía cuando hablaba. Pitia. Lo guardé. No dije nada. ¿Ella te dijo algo más? Que aquí Atenea no puede mirar. Sus ojos encontraron los míos sin esfuerzo, directos. Que este es el único lugar donde su vista no llega. Esa noche, después de que Nea durmió, salí al umbral. La pequeña estatua de terracota seguía en el suelo donde Nea la había dejado. La tomé.
Los ojos pintados de la figura sangraban. No metafóricamente. Había un líquido oscuro, casi negro, saliendo de las cuencas pintadas, lento, sin temperatura, sin olor. Había empezado después de que Nea cruzó el umbral y no había parado. Atenea podía mirar perfectamente. Y estaba mirando ahora mismo. La arrojé al mar. Pero la noche ya había cambiado de temperatura. Volví adentro. Miré a Nea dormida. Miré sus manos sobre las rodillas. En el pulso de su muñeca izquierda, apenas visible, apenas real, había una mancha del color del mármol frío. No era una marca de viaje. No era suciedad. Era piedra. Pequeña como una moneda. Pero ahí. Lleva 3 días iniciando, pensé. Desde antes de llegar. La piel de Nea ya está endureciendo desde adentro, y si antes del amanecer no encuentro la fuente, esa moneda de mármol llegará al codo, luego al hombro, y nada de lo que yo pueda hacer detendrá lo que viene después. ¿De dónde viene esto si no es de mí? P2. Pitia le dijo a Nea que aquí Atenea no puede mirar. La estatua sangrando prueba que eso es mentira. ¿Quién guió realmente a esta niña hasta mi templo, y por qué? Hay cosas que reconozco en mi cuerpo antes de entenderlas con la mente. Esta era una de ellas. Algo en el aire del templo había cambiado desde que Nea cruzó el umbral. No era el olor, no era el sonido. Era la densidad. Como si una presencia demasiado grande para el espacio hubiera decidido entrar de todas formas, comprimiéndose, adelgazándose, esperando. Esperando que, no lo sabía todavía. Pero lo sabría pronto. Esa mancha en su muñeca no esperaría hasta el amanecer, y yo tampoco. Si llegaste hasta aquí es porque reconociste algo en esta historia, algo que no tiene que ver con dioses griegos ni con piedra. Tiene que ver con llegar al único lugar donde nadie te juzga por lo que eres, y descubrir que alguien te siguió hasta ahí. Suscríbete ahora. No porque el algoritmo lo necesite, sino porque las memorias que vienen después de estas son las que duelen en el lugar exacto donde uno pensaba que ya había cicatrizado. Y si no estás aquí cuando lleguen, nadie te las va a repetir. Estas historias no se cuentan 2 veces. Si este primer acto ya te dejó algo en la garganta, dale like. No como gesto de cortesía, como reconocimiento. De que viste algo real. ¿Desde qué ciudad me escuchas esta noche? La desperté antes del alba. No suavemente. Puse la mano en su hombro, sin tocar piel, a través del lino, y la presioné una vez, firme. Nea abrió los ojos sin sobresalto. Sin ese segundo de desorientación que tienen los mortales cuando despiertan en un lugar extraño. Sus ojos encontraron los míos de inmediato, ya calculando. Se está endureciendo más rápido, dije. Necesito que te levantes. Bajó la vista a su muñeca izquierda. La mancha de mármol había crecido, ya no era del tamaño de una moneda. Era del tamaño de mi palma. Llegaba hasta 2 dedos por encima de su muñeca, perfectamente delimitada, como si algo la estuviera trazando desde adentro con una precisión que no era accidental. ¿Cuándo empezó? Pregunté. 4 días antes de llegar aquí. Sin pausa. Lo sabía exactamente. Desperté con la piel del pulso diferente. Pensé que era el frío del camino. 4 días. 72 horas antes de que llegara al templo. Antes de cruzar el umbral. Antes de que yo la tocara. Lo que sea que la está transformando, comenzó mucho antes de que yo existiera en esta historia. ¿Pitia te tocó? Una pausa. La primera que tenía el peso de algo que se decide. Me dio la mano cuando nos separamos. Me dijo que era una bendición de camino. Ahí estaba. La llevé a la cámara interior. El templo tiene niveles que los visitantes nunca ven, piedra más antigua que la construcción misma, corredores que fueron cavados por manos que ya nadie recuerda, espacios donde el aire no cambia desde hace siglos. La cámara más profunda está a 9 metros bajo la superficie, accesible solo por una escalera sin pasamanos cortada en la roca viva. En las paredes de la escalera, a distintas alturas, había huellas de los que habían bajado antes. No solo huellas de manos. También fragmentos, dedos de piedra, perfiles a medias, formas que habían comenzado a ser personas y se habían detenido en el camino. Musgo cubría los bordes. La humedad había suavizado los contornos hasta hacerlos parecer naturales, como si la piedra siempre hubiera tenido esa forma. Nea los vio.
No preguntó. No hay humedad de mar en la cámara profunda. No hay viento. Es el único lugar del templo donde el sonido de las olas no llega. Era también, hasta esa noche, el único lugar donde yo sentía con certeza que ninguna mirada divina podía penetrar. Bajamos en silencio. Nea detrás de mí, con una antorcha de hierro que sostuvo durante los 9 metros sin quejarse del calor en la palma. A mitad de la escalera se detuvo. ¿Cuántas personas han bajado aquí?, preguntó. 3, respondí. 2 no llegaron al fondo. No preguntó qué les había pasado. Solo continuó bajando. En la cámara, le pedí que se sentara y me mostrara los 2 brazos. La mancha en la muñeca izquierda, del tamaño de mi palma, como había dicho. Bordes limpios, no irregulares, como si alguien hubiera trazado la forma con un compás. La piel dentro del borde, temperatura normal al tacto, sin dolor según Nea. Pero la textura era diferente. Más fina. Más fría. Como papel que ha estado demasiado tiempo al sol. El brazo derecho, nada visible. Pero cuando presioné suavemente con el pulgar en el centro del antebrazo, Nea hizo una pausa involuntaria en la respiración. ¿Ahí también? Desde ayer, dijo. Pero todavía no se ve. Lo que no se ve ya estaba trabajando. 17 horas, calculé. Si la progresión seguía a este ritmo, y en magia dirigida, siempre sigue, nunca se detiene por su cuenta, en 17 horas llegaría a los codos. En 32, a los hombros. En 50, al cuello. Después de eso, el proceso se acelera. Siempre. Necesito saber todo lo que Pitya te dijo, dije. Cada palabra. En orden. Nea habló durante 20 minutos sin interrupciones. Lo que me contó lo organicé mientras escuchaba. Había encontrado a Pitya en un cruce de caminos a 6 días del templo. Pitya sabía su nombre. Sabía quién era su madre. Sabía que Nea llevaba 3 años buscando una manera de llegar a mí sin que Atenea lo impidiera. ¿Cómo sabía todo eso?, pregunté. Me dijo que las sacerdotisas de Delfos saben lo que los dioses quieren olvidar. Una pausa pequeña. Me lo creí. Había creído porque quería creer. Porque llevaba 3 años buscando y Pitya era la primera persona que la había visto sin apartar la vista. A veces eso es suficiente para que uno baje la guardia. Pitya le había dado instrucciones precisas para llegar al templo evitando los caminos donde las ofrendas a Atenea marcaban el territorio, como si hubiera un mapa. Le había dado agua para 3 días más del camino. Y al despedirse, le había tomado la mano derecha, la había sostenido un momento, y había dicho, que el camino se quede en ti. Una bendición de viaje. O la instalación de algo que viajaba con ella. Analicé la mancha durante 1 hora. No con instrumentos, con lo que tengo, que es más antiguo que cualquier instrumento. Me senté frente a Nea, le pedí que pusiera el brazo izquierdo sobre la piedra plana entre las dos, y concentré lo que soy en leer lo que estaba ocurriendo en su piel. Lo que encontré me detuvo en seco. La magia no era mía. Eso ya lo sabía. Pero tampoco era de Pitya. Pitya era un canal, no una fuente. Era de algo tan alto en la jerarquía del Olimpo que reconocerlo me produjo el mismo efecto físico que produce el reconocimiento del peligro real. Las serpientes se tensaron simultáneamente, todas a la vez, y se quedaron inmóviles. Era de Atenea. Directamente. Sin intermediarios. Sin distancia. La magia instalada en la piel de Nea era de la misma textura que el poder que me había convertido en lo que soy. Reconocía esa firma como reconocería mi propio nombre. Atenea había tocado a su hija a través de Pitya. Y el proceso que había puesto en marcha no era accidental ni era castigo por hacer el viaje. Era deliberado. Era preciso. Era viejo, había sido preparado antes de que Nea decidiera venir aquí. Lo que significa que Atenea sabía que Nea vendría. Y lo permitió. No para salvarla. Me levanté. Caminé 3 pasos hasta la pared de la cámara y puse la palma sobre la piedra. Nea me miró. ¿Qué encontró?, preguntó. Consideré cuánto decirle. En 400 años había aprendido que la verdad administrada mal puede destruir la capacidad de actuar. Y necesitaba que Nea pudiera actuar. Encontré la firma de quien lo puso, dije. Y sé cómo intentar ralentizarlo. No era mentira.
Era una parte seleccionada de la verdad. ¿Puede quitarlo? Voy a intentarlo. Eso sí era mentira. Pero era la mentira necesaria para que las próximas horas fueran posibles. Lo que intenté primero fue el método más directo, absorción. Mis serpientes tienen la capacidad de extraer ciertos tipos de magia del cuerpo de un mortal, es una de las cosas que nadie documenta porque nadie que lo ha visto queda en condiciones de contarlo. Una serpiente se acerca, enrolla suavemente y extrae. No sin dolor. No sin costo. Le expliqué a Nea lo que haría. ¿Duele?, preguntó. Sí. ¿Funciona? En magia de origen mortal, sí. Pausa. Esta es diferente. Intente de todas formas. Lo intenté. La serpiente más larga, la que conozco mejor, la que lleva más de un siglo respondiendo con más precisión que las demás, se acercó al brazo de Nea. Se enrolló despacio, desde la muñeca hacia el codo. Nea sostuvo el dolor sin gritar, lo vi en la mandíbula, en los tendones del cuello apretándose, en los 10 dedos de la mano libre cerrándose en el borde de la piedra. La serpiente comenzó a trabajar. Duró 40 segundos antes de que algo saliera mal. No fue gradual. Fue un crujido, seco, pequeño, como madera que se quiebra, y la serpiente se separó de inmediato. Se enrolló hacia mí. Vi lo que había ocurrido, una sección de sus escamas, cerca de la cabeza, había adquirido una textura diferente. Más opaca. Más fría. 4 escamas. En 40 segundos. Si la magia de Atenea podía transferirse a mis serpientes con esa velocidad, no podía usarlas sin destruirlas. Me quedé inmóvil frente a Nea. Ella miró la serpiente. Miró las 4 escamas diferentes. Y en sus ojos, la quietud aritmética que ya conocía, vi el cálculo que estaba haciendo. Usted no puede quitarlo, dijo. No como pregunta. No respondí. ¿Puede ralentizarlo? Tal vez. Con lo que tengo aquí, sí. Entonces haga eso. Pasé las siguientes 4 horas en la cámara con Nea, usando lo que tengo para ralentizar el proceso, capas de protección que no detienen pero sí reducen la velocidad de avance. Es como poner piedras en el cauce de un río, el agua sigue, pero más lento. Cada capa costaba energía que no iba a poder recuperar rápidamente. A las 4 de la mañana, la mancha en la muñeca izquierda había avanzado solo 2 centímetros más en lugar de los 8 que hubiera avanzado sin intervención. Era algo. No era suficiente. Mientras trabajaba, Nea habló poco. Pero en un momento, cuando el dolor era máximo y yo estaba concentrada en sostener la tercera capa de protección, dijo, Pitia me conocía antes de que yo naciera. Me lo dijo sin querer. Dijo, cuando naciste, sobre algo que yo no le había contado. Lo procesé mientras seguía trabajando. Pitia no era solo una mensajera. Era alguien que había estado presente desde el principio. Desde antes del nacimiento de Nea. Lo que significa que la red era más antigua de lo que había calculado. 17 años. No semanas, no meses. La trampa llevaba 17 años preparada, desde el día en que Nea llegó al mundo. Tengo una sola posibilidad de fijar el alma de Nea antes de que su cuerpo termine de endurecerse, usar mi propio mirar. No para petrificar, para anclar. Pero si fallo la distancia exacta, si mi control cede un solo segundo, lo que estoy tratando de salvar se perderá antes de que lo haya salvado. En menos de 11 horas. Al amanecer, Nea durmió 2 horas en la cámara. Yo no dormí. Subí al nivel superior del templo y me quedé parada en el umbral, mirando el mar que empezaba a tomar color con la luz del amanecer. Pensé en Pitia. En sus ojos calculadores. En el cordón rojo en la cintura, el color de las sacerdotisas que sirven directamente a un dios, no a un templo. En el labio que no se movía. En la forma en que había dicho, necesita, como si lo supiera con certeza. Pitia no había guiado a Nea hasta aquí por compasión. La había guiado aquí por orden. Y si Atenea había dado esa orden sabiendo lo que ocurriría, entonces no había venido a salvar a su hija del mundo que la ignoraba. Había venido a terminar el trabajo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en mi templo? La respuesta llegó con la luz del amanecer, y cuando llegó, mis serpientes se tensaron todas juntas una vez más. Porque si Nea se convertía en piedra en mi templo, la culpa era mía. Atenea no iba a castigar a su hija directamente,
eso crearía una historia que podría contarse. Pero si la hija moría en el templo del monstruo, buscando al monstruo, tocada por el monstruo cargaba con todo. Y Atenea quedaba limpia. Otra vez. Nea subió de la cámara al mediodía. No la había llamado. La escuché venir, los pasos cuidadosos en la escalera sin pasamanos, la forma en que colocaba el pie antes de trasladar el peso, como alguien que aprendió que los pisos no siempre están donde deberían estar. Llegó a la cámara central con la antorcha apagada, navegando en la penumbra. La mancha había avanzado a pesar de las 4 capas de protección. El brazo izquierdo, endurecido desde la muñeca hasta 8 centímetros por encima del codo. El brazo derecho, ahora visible, una banda de mármol frío rodeando el antebrazo completo. Los bordes ya no eran perfectamente limpios, se habían vuelto irregulares, como piedra que crece en lugar de ser colocada. Me miró. ¿Cuánto tiempo tengo? Consideré mentirle de nuevo. Decidí que ya no. Si no encuentro la manera de interrumpirlo antes de esta noche, el cuello llegará a medianoche. Después de eso, el proceso se acelera exponencialmente. Nea asintió una sola vez. La mandíbula firme. Los ojos haciendo la aritmética. Dígame que puede intentar todavía. Una cosa, dije. Pero necesito que entiendas lo que implica. Le expliqué el uso del mirar. No el mirar que la gente conoce, el que petrifica en segundos, el que convirtió a Perseo en leyenda y a mí en el monstruo de cada historia que se cuenta en cada mercado de cada ciudad desde hace siglos. Ese es el resultado de control fallido, de ira, de la distancia incorrecta. Lo que existe antes de ese punto, lo que soy cuando elijo no dejar que llegue al extremo, es otra cosa. Es fijación. Puedo fijar lo que miro. No en piedra, en presencia. Anclarlo al momento actual con una precisión que ninguna magia externa puede mover fácilmente. Si miraba a Nea a la distancia exacta, con el control exacto, podía fijar su alma en su cuerpo antes de que el endurecimiento la separara de él. El alma es lo que hace que la piedra sea todavía una persona. Si lo lograba, Nea estaría atrapada en un cuerpo de piedra, sí. Pero estaría. ¿Existe alguna diferencia?, preguntó. Su voz no cambió. Entre estar en piedra con alma o sin alma. Una sola, dije. Con alma, se puede intentar, en algún momento, encontrar la forma de revertir el cuerpo. Sin alma, es solo piedra. ¿Alguien ha revertido alguna vez un cuerpo? No. Pero la posibilidad existe. Con alma, sí. Sin, no una pausa larga. El sonido del mar desde afuera, el olor a sal y a ceniza fría de la antorcha. Hágalo, dijo. Le pedí que se sentara en el altar de piedra, el centro de la cámara, el único punto donde la acústica es completamente plana, donde no hay eco, donde el sonido y la magia se comportan de manera predecible. Me coloqué frente a ella. A 87 centímetros, la distancia que aprendí hace siglos como el límite entre fijación y petrificación. 1 milímetro menos y el proceso se invierte, 1 milímetro más y no alcanza. No muevas la cabeza, dije. Pase lo que pase afuera, no muevas la cabeza. Nea puso las manos sobre sus rodillas. Las palmas hacia arriba, como cuando llegó al umbral, como la primera vez. La faja blanca ya no estaba en su cabello. La tenía enrollada en el antebrazo derecho, sobre la mancha de mármol, atada con el nudo que había aprendido alguien que quería que las cosas no se movieran. La miré. En los primeros 20 segundos, funcionó. Sentí la fijación tomando, el alma de Nea respondiendo al anclaje con la precisión que ocurre cuando algo está dispuesto a ser sostenido. Como cuando se estira una cuerda que ha estado suelta y se siente el momento en que alcanza tensión. Había tensión. Entonces llegó la luz. No desde afuera. Desde arriba. Por la grieta en el techo de la cámara, una abertura de 30 centímetros que en condiciones normales deja pasar una línea de luz al mediodía y nada más, entró una columna de luz blanca que no tenía la temperatura ni el color de la luz del sol. Era luz de Atenea. Lo reconocí en el instante en que tocó el suelo de piedra entre nosotras. El mismo frío que produce la presencia de una diosa que ha decidido que es el momento. El mismo silencio, no ausencia de sonido, sino supresión activa de sonido, que precede a una intervención divina directa. Nea lo vio también. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia arriba. Mira aquí, dije. Voz baja, firme,
sin pausa. Aquí. Solamente aquí. Sus ojos volvieron a los míos. La fijación seguía activa. La luz de Atenea tocó a Nea en el hombro izquierdo. Y en 2 segundos, el endurecimiento que había tardado 17 horas en recorrer el antebrazo recorrió el resto del brazo izquierdo completo. Nea no gritó. Hizo un sonido pequeño, corto, que no era de dolor, era el sonido de quien absorbe algo que sabía que venía pero no sabía cuándo. Seguí mirando. La fijación respondía. El alma de Nea seguía en el anclaje, todavía presente, todavía sujetándose. Pero la luz seguía cayendo y el endurecimiento seguía acelerando. Mis serpientes, máxima tensión. Todas simultáneas. Un chirrido que salió de las 16 a la vez, no grito de ataque, sino alarma de sistema, el sonido que hacen cuando algo está dañando lo que soy desde adentro. 3 de ellas comenzaron a mostrar las mismas escamas opacas de la noche anterior, la magia de Atenea entrando en mí a través del esfuerzo de sostener el mirar. Una cuarta serpiente se enrolló sobre sí misma en espasmo involuntario. El dolor era físico, concreto, el tipo de dolor que en 400 años había aprendido a reconocer como señal de daño real, no advertencia, sino ruptura. Seguí mirando. Mis serpientes siguieron pagando. La luz se intensificó. Y en ese momento entendí la revelación que debería haber llegado antes, que debería haber llegado cuando vi la estatua sangrando, cuando Pitia mencionó a Nea por nombre sin haber sido informada, cuando la trampa llevaba 17 años preparada. Atenea no estaba castigando a Nea por venir a mí. Atenea estaba usando a Nea para llegar a mí. La hija era el instrumento, no el objetivo. Cada segundo que yo usara el mirar para fijar el alma de Nea era un segundo en que mi control estaba ocupado. Comprometido. Incapaz de defenderme. Y en ese segundo comprometido, la luz de Atenea no solo aceleraría el endurecimiento de Nea. Entraría también en mí. No para matarme, no podía. Pero para romper algo. Para terminar lo que había comenzado en aquel primer templo, siglos antes, cuando había decidido que yo era un problema que necesitaba una solución permanente. Si yo soltaba el mirar, Nea perdía el alma. Si yo mantenía el mirar, Atenea encontraba la grieta que buscaba. Nea lo entendió también. Lo vi en sus ojos, en la quietud que se había transformado en algo diferente. No aritmética esta vez. Algo más cercano al reconocimiento. Suélteme, dijo. No. Suélteme. Sin urgencia, sin miedo. Usted lo está pagando en este momento. Nea. Lo sabía, dijo. Y por primera vez desde que había cruzado el umbral, su voz cambió. No se quebró. Se abrió, como cuando se abre una ventana que ha estado cerrada mucho tiempo y el aire entra diferente al que se esperaba. Sabía lo que iba a pasar cuando llegara aquí. Mis serpientes se inmovilizaron. No vine buscando que me salvara. Sus manos seguían sobre las rodillas, palmas arriba, aunque el brazo izquierdo ya no respondía. Vine buscando a alguien que estuviera aquí. Que me viera antes. Antes. No antes de la piedra. Antes del olvido. Atenea podía convertirla en piedra. Podía borrarla de los registros, del nombre, de la memoria colectiva. Pero no podía borrar lo que había ocurrido en este templo si había alguien que lo había visto. Yo. Nea no había venido a ser salvada. Había venido a ser recordada. Solté el mirar. No porque lo decidiera de manera fría. Porque mis manos se movieron hacia ella antes de que el pensamiento llegara, y la tomé por los hombros, piel sobre piedra, piedra sobre piel, y la acerqué. La abracé. La luz de Atenea golpeó en ese momento con toda la fuerza que llevaba esperando, y chocó contra mí, no contra ella. El frío entró por mi espalda como una mano abierta empujando desde adentro. Mis serpientes chillaron, sonido que no había escuchado en 400 años, y se enrollaron hacia adentro, protegiéndose. El endurecimiento de Nea se completó en 40 segundos. Empezando por los hombros, bajando por la espalda, subiendo por el cuello. La sostuve hasta que terminó. Nea estaba completamente endurecida pero todavía presente, yo podía sentir el alma en el anclaje, todavía sujetándose. ¿Por cuánto tiempo podría sostenerse un alma en un cuerpo de piedra sin que alguien la sustentara activamente? No lo sabía. Lo que sí sabía era que Atenea había logrado lo que venía a lograr, y no había terminado. La luz de Atenea se retiró en el mismo instante en que Nea quedó completa.
Así de preciso. Así de deliberado. No había quedado nada accidental en lo que había ocurrido. Era una operación ejecutada hasta el último detalle, la guía de Pitya, el toque que instaló la magia en la mano derecha de Nea, la ruta cuidadosa que la trajo hasta aquí evitando cada punto de observación divino excepto el mío, la luz que esperó hasta que yo estaba comprometida para actuar. 17 años de preparación para 40 segundos de ejecución. Atenea siempre fue mejor que yo en las cosas que requieren paciencia. Me quedé sentada en el suelo de la cámara, con la estatua que era Nea frente a mí. La precisión del endurecimiento era extraordinaria, lo admito aunque me duela admitirlo. El cuerpo había quedado exactamente como estaba, sentada, manos sobre las rodillas, palmas arriba. La expresión, los ojos abiertos, la mandíbula levemente tensa, la boca sin abrir. La faja blanca en el antebrazo derecho, ahora también de piedra, con el nudo todavía perfectamente visible. Era Nea. Completamente Nea. Pero ya no podría decírselo. Mis serpientes tardaron 2 horas en recuperarse. La luz de Atenea las había alcanzado a través de mí, 4 de ellas presentaban daño en las escamas, el mismo daño que la primera serpiente había sufrido al intentar absorber la magia de la mancha. Pero estas no eran 4 escamas. Era el equivalente a una quemadura larga, continua, que corría desde la base del cuello hasta el primer tercio del cuerpo de cada una. Las curé lo que pude. Tardé. Y mientras las curaba, pensé en la única pregunta que quedaba sin respuesta. ¿Por qué aquí? Atenea podía haber hecho esto en cualquier parte. En el camino, antes de que Nea llegara al templo. En el continente, antes de que comenzara el viaje. 17 años de preparación y eligió hacerlo en el único lugar donde yo pudiera verlo todo. Eso no era eficiencia. Era mensaje. Subí al nivel superior al atardecer. Me detuve en el umbral, el mismo umbral donde Nea había dejado la estatua de Atenea, el mismo suelo donde yo había visto los ojos pintados sangrar. La luz del atardecer tenía ese color cobre que hace que la piedra se vea más viva de lo que está. Entendí lo que quedaba de la arquitectura completa. Atenea había borrado a Nea de los registros desde su nacimiento. La había mantenido sin nombre oficial, sin templo, sin lugar. Una existencia paralela, no reconocida, que servía como prueba de algo que la diosa no podía permitir que existiera como prueba. Pero borrar no es lo mismo que destruir. Nea había existido. Había escrito, el pulgar y el índice manchados de tinta lo confirmaban. Había buscado, durante años, una manera de ser vista. Y al final había encontrado la única solución que una mente joven y desesperada encuentra cuando los caminos convencionales están cerrados, ir directamente a la fuente del problema. Había ido a mí. No para que yo la salvara. Para que yo la viera. Y Atenea lo supo. Y lo usó. La mariposa fue la trampa. La hija fue el anzuelo. Yo fui el objetivo. Porque si Nea moría en mi templo, convertida en piedra por el toque de Medusa, ante los ojos de quien la hubiera encontrado después, la historia se contaba sola. El monstruo mató a la inocente. El monstruo destruyó a la hija de la diosa. El monstruo no tiene redención posible. Atenea, limpia. Otra vez. Siempre. La revelación final llegó cuando bajé a la cámara a la medianoche. Quería estar con Nea durante las primeras horas, no sé exactamente por qué, no sé si tiene nombre lo que quería hacer ahí, pero fui. La estatua seguía exactamente como la había dejado. Sentada. Manos hacia arriba. La faja blanca en el antebrazo derecho. Me senté frente a ella en el suelo. Y entonces vi lo que no había visto antes porque en las horas anteriores no había tenido la quietud para verlo. En la base de la faja blanca, en el extremo que colgaba suelto desde el nudo, había marcas de tinta. Crónico, no de hoy. Ella había escrito en la faja. Tomé el extremo de tela con cuidado. La tinta era antigua, meses, quizás más. Las letras pequeñas, apretadas, con la presión del pulgar izquierdo visible en cada trazo. Lo que había escrito no era un mensaje para mí. Era un registro. Fechas. Lugares. Nombres, no muchos, pero sí los necesarios, Pitya, con la fecha del primer encuentro. El nombre de la ciudad donde había nacido. El nombre del hombre que era su padre, un hombre que yo no conocía,
pero cuyo nombre estaba escrito con una precisión que indicaba que Nea lo había buscado hasta encontrarlo y lo había guardado para que existiera en algún lugar. Y al final, en letras un poco más grandes que el resto, si alguien encuentra esto, yo existí. Me llamé Nea. Tuve 19 años. Caminé 43 días para que alguien lo supiera. Me quedé un tiempo largo con esa tela en las manos. No lloré. No soy capaz de eso de la misma manera que los mortales. El agua que sale de mis ojos tiene otra temperatura, otro peso, no produce el mismo alivio. Pero algo ocurrió en mi cuerpo que reconozco como el equivalente funcional, un vaciamiento. Una quietud que no es paz sino ausencia de lucha. Nea había venido sabiendo. No que sobreviviría. Sabiendo que no. Había calculado, con 19 años, con el índice manchado de tinta, con 43 días de camino sola, que el único final posible era la piedra, y había elegido que ese final ocurriera en un lugar donde alguien con memoria inmortal pudiera ver lo que había ocurrido. Yo no era el refugio. Era el archivo. Guardé la faja. Está en la cámara más profunda del templo, en el mismo nivel donde Nea se sentó por última vez, sobre la piedra plana que usamos como mesa cuando yo intentaba ralentizar lo que no se podía ralentizar. La estatua también está ahí. No la moví. No la puse en un rincón, no la escondí, no la cubrí. Está sentada en el centro de la cámara, en el altar de piedra, con las manos sobre las rodillas y las palmas hacia arriba, igual que cuando llegó al umbral con la faja en el cabello y la pequeña figura de Atenea en el bolso. Está en el único lugar donde yo sé que ninguna mirada de Atenea puede alcanzarla. Aquí, Nea existe. Completamente. Inamoviblemente. Para siempre. Hay una última cosa que debo decir. 3 semanas después de la transformación, bajé a la cámara al amanecer, como hago todas las mañanas, como seguiré haciendo, y encontré que la faja blanca había cambiado de posición. No la había movido yo. Estaba desenrollada del antebrazo y colocada sobre las rodillas de la estatua, exactamente donde las manos de Nea habían estado, exactamente como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado. Mis serpientes, esa mañana, tenían la tensión específica que reconozco como presencia de magia activa. Pitia. La reconocí sin verla. El mismo peso en el aire. El mismo cálculo sin rostro. Atenea no había terminado, y Pitia seguía haciendo sus manos en el mundo. Lo que viene después de esta historia es peor que esta historia. Y yo estoy aquí. Nea existe todavía en esa cámara. Con las palmas hacia arriba. Esperando que alguien baje las escaleras, y la faja se mueve sola. Si llegaste hasta el final de esta memoria es porque algo en ti reconoció lo que Nea hizo, no pedir que la salvaran, solo pedir que la vieran. Si eso te resonó en algún lugar que no esperabas, suscríbete. No como gesto automático. Como decisión. Porque quien llega hasta el final de una memoria ya no puede salir, y las que vienen después de estas son las que duelen en los lugares donde uno creía que ya no quedaba nada que doler. Dale like si esta historia te dejó algo que esta noche no vas a poder ponerle nombre. ¿Desde qué ciudad me acompañaste hasta aquí? Cuéntame abajo. Lo que encontré en esa cámara la semana siguiente no tiene nombre todavía. Pero está en tu pantalla ahora. Haz clic.